Si alguna vez has confiado en alguien con todo tu corazón, si has compartido tus sueños y tu vida con quienes creías que jamás te fallarían, entonces esta historia te tocará el alma. Te invito a que te quedes hasta el final, porque lo que está a punto de suceder podría cambiar tu forma de ver la lealtad para siempre. No olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar sobre las personas que realmente merecen estar en tu vida. El sol de Madrid caía sobre la Gran Vía como una moneda de oro derritiéndose en el asfalto. Mateo Rivas observaba la ciudad desde la ventana de su despacho en la planta 32, con esa mezcla de orgullo y melancolía que solo un hombre que ha construido un imperio desde cero puede sentir. A sus 43 años, era dueño de una de las consultoras financieras más prestigiosas de España. Su traje Tom Ford azul marino se ajustaba perfectamente a su figura atlética, resultado de años de disciplina en el gimnasio y una dieta que Isabela, su esposa, supervisaba con celo casi religioso. Mateo no era uno de esos empresarios que heredan fortunas. Su historia comenzó en Vallecas, en un piso de 30 metros cuadrados donde compartía habitación con sus dos hermanos. Su padre, un albañil que olía a cemento y sudor, le había dicho una vez, mientras bebían café en la mesa desvencijada de la cocina: Hijo, en esta vida nadie te va a regalar nada. El que no trabaja, no come, y el que no arriesga, no gana. Esas palabras se habían tatuado en su cerebro como un mantra sagrado. A los 19 años, mientras sus amigos perdían las noches en las discotecas de Capital, Mateo estudiaba economía en la biblioteca hasta que cerraban. Trabajaba por las mañanas como repartidor de periódicos, por las tardes vendía seguros puerta a puerta y por las noches estudiaba hasta que las letras bailaban frente a sus ojos. Cuando finalmente se graduó, lo hizo con matrícula de honor y una oferta de trabajo en Goldman Sachs que rechazó porque tenía otros planes. Planes más grandes, planes que incluían su propio nombre en la fachada de un edificio. La primera oficina de Rivas Consulting había sido un cuartucho en Lavapiés que compartía con una gestoría. El alquiler era de 300 euros mensuales, una fortuna para alguien que apenas tenía para comer. Pero Mateo tenía algo que el dinero no podía comprar: hambre, hambre de éxito, hambre de demostrar que un chico de Vallecas podía codearse con los grandes, hambre de darle a su familia la vida que merecían. Los primeros años fueron un infierno. Hubo meses en los que tuvo que elegir entre pagar el alquiler de la oficina o comprar comida. Noches en las que durmió en el sofá de ese despacho miserable porque no tenía dinero para el metro. Momentos en los que estuvo a punto de tirar la toalla y aceptar un trabajo normal, con un sueldo normal, con una vida normal. Pero cada vez que la duda lo asaltaba, recordaba la mirada de su padre, muerto de un infarto a los 52 años sin haber disfrutado un solo día de descanso. Y entonces, como suele pasar cuando la persistencia se encuentra con la oportunidad, todo cambió. Un cliente pequeño, una inversión arriesgada en energías renovables antes de que fuera tendencia, y de repente Mateo tenía un éxito en sus manos. Ese cliente habló con otros. Esos otros hablaron con más. En 2 años, Rivas Consulting pasó de ese cuartucho en Lavapiés a una oficina en Serrano. En 5 años, al edificio donde ahora se encontraba, con vistas a toda Madrid. Pero el éxito tiene un precio que nadie te cuenta en los libros de autoayuda. Mateo había sacrificado cumpleaños, aniversarios, fines de semana. Había perdido amistades porque no tenía tiempo para una cerveza. Había visto cómo las arrugas se instalaban prematuramente alrededor de sus ojos por las noches sin dormir. Y había conocido a Isabella cuando ya era alguien, cuando el dinero ya fluía, cuando su apellido ya significaba algo en los círculos financieros de Madrid. Isabela Montero era el tipo de mujer que detenía conversaciones cuando entraba en una habitación. Alta, de pelo castaño que caía en ondas perfectas sobre sus hombros, con esos ojos verdes que parecían ver a través de las personas. Venía de una familia de abolengo venido a menos, de esas que tienen cuadros de bisabuelos en las paredes, pero ya no tienen para pagar la calefacción. Se habían conocido en una gala benéfica en el Ritz, donde ella llevaba un vestido de Chanel que probablemente había comprado de segunda mano, aunque nadie lo notaría jamás. Su conversación había fluido como el champán que bebían. Isabela sabía de arte, de música, de literatura. Citaba a Lorca y a Machado con una naturalidad que a Mateo le resultó fascinante. Era todo lo que él no era: refinada, culta, elegante.
Representaba ese mundo al que Mateo había querido pertenecer desde niño. Ese Madrid de los palacetes y los apellidos compuestos que miraban por encima del hombro a los que venían de los barrios. Se casaron 8 meses después en una ceremonia en la granja de San Ildefonso que salió en todas las revistas del corazón. Isabella lucía un vestido de pronovias que costaba más que el primer coche de Mateo. Fueron de luna de miel a las Maldivas, a un resort donde el desayuno costaba lo que su padre ganaba en una semana. Y cuando regresaron, se instalaron en un ático en Salamanca con terraza y vistas al retiro. Los primeros años de matrimonio fueron felices. Mateo ya no estaba seguro. Isabella decoró la casa con un gusto exquisito. Organizaba cenas para clientes importantes donde sus modales impecables abrían puertas que el dinero solo no podía abrir. Era la esposa perfecta para un hombre de negocios en ascenso. Siempre decía las palabras correctas, siempre vestía de forma apropiada, siempre sabía qué vino servir y con quién hacer la conversación amena. Pero había algo que Mateo no podía identificar del todo. Una frialdad en su forma de besarlo, una ausencia en su mirada cuando hacían el amor, como si estuviera cumpliendo con un deber más que disfrutando de un momento íntimo. Cuando él intentaba tener conversaciones profundas sobre sus miedos, sus sueños, las cicatrices emocionales de su infancia pobre, Isabella cambiaba de tema o respondía con generalidades vacías. Era como abrazar a una estatua hermosa pero fría. Y luego estaba Javier. Javier Santana, su mejor amigo, o al menos eso creía Mateo. Se habían conocido en la universidad cuando ambos no tenían nada excepto ambición y juventud. Javier venía de Andalucía, de un pueblo cerca de Sevilla donde su familia tenía tierras de olivos que ya no daban para vivir. Era más bajo que Mateo, con ese tipo de sonrisa fácil que te hace confiar inmediatamente. Tenía un don para las relaciones públicas, para hacer que la gente se sintiera especial, escuchada, importante. Durante años habían sido inseparables. Estudiaban juntos, salían juntos, compartían una habitación en una residencia universitaria donde las cucarachas eran más abundantes que los libros. Cuando Mateo fundó Rivas Consulting, Javier fue su primer empleado. Trabajó por un sueldo miserable los primeros años, creyendo en la visión de su amigo cuando nadie más lo hacía. Y cuando el éxito llegó, Mateo lo recompensó. Le dio el 30% de la empresa, lo hizo socio, confió en él como confiaría en un hermano. Javier conoció a Isabella el mismo día que Mateo. De hecho, había sido él quien había animado a su amigo a acercarse a ella en aquella gala. Tío, una mujer así no la encuentras todos los días. Ve y presente antes de que alguien más lo haga. Y Mateo había ido, nervioso como un adolescente, tropezando con sus propias palabras hasta que Isabella había sonreído y lo había puesto cómodo. Durante el noviazgo y los primeros años de matrimonio, Javier había sido un tercero constante en sus vidas. Cenaban juntos los viernes, pasaban veranos en Ibiza alquilando un yate entre los tres, celebraban Navidades y cumpleaños como una pequeña familia. Isabella y Javier se llevaban bien, quizás demasiado bien, pero Mateo nunca había sido de esos hombres celosos e inseguros. Confiaba en su esposa, confiaba en su amigo. ¿Por qué no habría de hacerlo? Pero ahora, de pie frente a esa ventana, mientras el sol convertía Madrid en un cuadro de tonos naranjas y rojos, Mateo sentía que algo no encajaba. Pequeños detalles que había ignorado comenzaban a formar un patrón inquietante en su mente. Había sido hacía 3 semanas, durante una cena en casa Lucio. Mateo había llegado tarde porque una reunión con inversores japoneses se había alargado más de lo previsto. Cuando finalmente entró al restaurante, los encontró a los dos sentados en una mesa del fondo. No había nada objetivamente sospechoso en la escena. No estaban tomados de la mano, no se estaban besando, no había gestos obscenos, pero había una intimidad en la forma en que sus cabezas se inclinaban la una hacia la otra. Una familiaridad en la sonrisa que Isabella le dedicaba a Javier que Mateo no había visto dirigida hacia él en años. Cuando lo vieron llegar, ambos se enderezaron con una sincronización casi cómica. Mateo, pensábamos que te habías perdido, había dicho Javier con esa sonrisa amplia que mostraba todos sus dientes. Isabella simplemente había ofrecido su mejilla para el beso de rigor, fría como siempre. Durante la cena, Mateo los había observado. La forma en que Javier les servía vino a Isabella sin que ella lo pidiera.
Como Isabella se reía de los chistes de Javier con una facilidad que nunca mostraba con los suyos, pequeñas miradas que se intercambiaban cuando pensaban que él no estaba prestando atención. Mateo había bebido más de la cuenta esa noche, intentando ahogar una sospecha que no quería alimentar. Y luego estaban las discrepancias financieras. Mateo no era de esos empresarios que delegan todo. Revisaba personalmente los libros de la empresa cada trimestre, analizaba cada inversión, cada gasto, cada movimiento de capital. Y hacía 2 semanas, mientras revisaba los estados financieros del último cuatrimestre, había encontrado algo extraño. Había transferencias a una cuenta que no reconocía. No eran cantidades obscenas que llamaran la atención inmediata, pero tampoco eran insignificantes. 50.000 euros aquí, 75.000 allá. Cuando sumó todo, llegaba a casi medio millón de euros que habían salido de las cuentas de la empresa hacia este destino desconocido en los últimos 6 meses. Había llamado a Carmen, su contable de confianza, una mujer de 60 años que había trabajado con su padre y que conocía cada céntimo de Rivas Consulting. Carmen, ¿qué son estas transferencias a la cuenta que termina en Quatetli City 882? Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa demasiado larga. Ah, sí, esas las autorizó Javier. Dijo que eran para la expansión en Barcelona. Me pidió que no te molestara con los detalles porque estabas muy ocupado con los inversores americanos. Pero Mateo sabía que no había ninguna expansión en Barcelona. Habían discutido esa posibilidad en la última junta, pero la habían descartado por el momento. ¿Por qué Javier estaría moviendo medio millón de euros para un proyecto que no existía? Había decidido no confrontarlo inmediatamente. Algo en su instinto le decía que necesitaba más información antes de acusar a su mejor amigo y socio de... ¿De qué exactamente? ¿Malversación? ¿Robo? Las palabras se sentían imposibles incluso en su mente, así que había contratado a un investigador privado. Antonio Méndez, un ex policía que ahora trabajaba por su cuenta, con oficina en un edificio sin ascensor en Argüelles y una reputación de ser discreto y eficiente. Quiero que sigas a mi socio, Javier Santana, y a mi esposa, Isabella Rivas, le había dicho, sintiendo que traicionaba todo en lo que creía al pronunciar esas palabras. Antonio no había hecho preguntas. Había tomado las fotos que Mateo le proporcionó, había anotado direcciones y rutinas, y había dicho, te llamo en una semana. Esa semana se había sentido como un año. Mateo no podía concentrarse en las reuniones. Las presentaciones de PowerPoint se volvían borrosas frente a sus ojos. Por las noches yacía despierto junto a Isabela, estudiando su perfil en la oscuridad, preguntándose si la mujer con la que se había casado era una extraña. Se preguntaba si alguna vez lo había amado realmente o si él había sido simplemente una oportunidad, un boleto para salir de la pobreza elegante de su familia. Y ahora, exactamente 7 días después de contratar a Antonio, su teléfono había vibrado con un mensaje. Tengo información. Nos vemos en mi oficina. Trae tiempo porque esto es complicado. Mateo miró su reloj, las 6 de la tarde. Antonio lo esperaba a las 7. Tenía una hora para prepararse mentalmente para lo que fuera que el investigador hubiera descubierto. Una hora para despedirse, quizás, de la vida que conocía. Se sirvió un whisky escocés de una botella de Macallan que guardaba para ocasiones especiales. El líquido ámbar quemaba al bajar por su garganta, pero era un dolor bienvenido. Un dolor que podía controlar, a diferencia del que sentía en el pecho como un puño apretándose cada vez más fuerte. Pensó en su padre, muerto hacía ya 15 años. ¿Qué le habría dicho en este momento? Probablemente algo directo y sin filtro, como era su estilo. Mateo, en esta vida hay dos tipos de personas, las que te quieren por quien eres y las que te quieren por lo que tienes. Y la segunda categoría es mucho más numerosa, hijo, mucho más numerosa. Mateo había construido un imperio, pero ¿a qué precio? Había ganado dinero, pero quizás había perdido la capacidad de distinguir el amor real de la conveniencia. Había subido tan alto que ya no podía ver quién estaba genuinamente a su lado y quién simplemente disfrutaba de las vistas desde la cima. Terminó el whisky de un trago y se puso la chaqueta. Era hora de enfrentar la verdad, fuera cual fuera. Porque algo que su padre también le había enseñado era que un hombre de verdad no huye de los problemas. Los enfrenta de cara, con la cabeza alta, aunque el mundo se derrumbe a su alrededor. Salió de la oficina dejando las luces encendidas. No le dijo a nadie a dónde iba.
En el ascensor, se miró en el espejo metálico de las paredes. Todavía era el mismo Mateo Rivas que había salido de Vallecas con un sueño y una mochila desgastada. Pero los ojos que le devolvían la mirada desde el reflejo llevaban un peso nuevo. La inocencia se había ido. La confianza ciega se había evaporado. El tráfico de Madrid a esa hora era infernal, como siempre. Taxis tocando bocinas, motos zigzagueando entre los coches, turistas cruzando la calle sin mirar. Mateo conducía su BMW en piloto automático, su mente a kilómetros de distancia. Pasó por delante del Retiro, donde había pedido matrimonio a Isabella bajo un cielo estrellado que ahora parecía haber sido de otra vida. Pasó por Cibeles, donde había celebrado con Javier cuando cerraron su primer gran contrato. Cada rincón de esta ciudad tenía una memoria, y todas esas memorias ahora estaban teñidas de duda. Llegó a la oficina de Antonio con 10 minutos de anticipación. El edificio olía a humedad y a comida frita del restaurante chino de la planta baja. Subió los 4 pisos a pie, sus zapatos italianos resonando contra los escalones de mármol desgastado. Cada paso era como caminar hacia una ejecución. Antonio lo esperaba con la puerta abierta. Era un hombre de unos 55 años, con el pelo completamente gris y una barriga de alguien que disfruta demasiado de la cerveza. Pero sus ojos eran agudos, alertas, del tipo de ojos que no pierden detalle. Mateo, pasa, siéntate. Necesitas estar sentado para esto. La oficina era pequeña y estaba abarrotada. Archivadores metálicos, un escritorio lleno de carpetas, una cafetera que parecía no haberse limpiado nunca, pero en el escritorio, organizado con cuidado, había algo que llamó inmediatamente la atención de Mateo. Fotografías. Decenas de ellas. Mateo se sentó en la silla de plástico frente al escritorio, su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Antonio podía oírlo. Cuando tienes miedo de que tus sospechas sean ciertas, hay una parte de ti que espera, que ruega estar equivocado. Antonio encendió un cigarrillo sin pedir permiso, aspiró profundamente y comenzó a hablar. Tío, llevo 25 años en este negocio. He visto de todo. Maridos infieles, esposas que roban, socios que estafan. Pero lo que tus dos... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Lo que estos dos han montado es de los más elaborado que he visto en años. Empujó las primeras fotografías a través del escritorio. Mateo las miró y sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. La primera foto mostraba a Isabela y Javier entrando juntos a un apartamento en Chamberí. La hora en la esquina de la imagen decía 11:47 am, un martes. Mateo había estado en una conferencia en Valencia ese día. La segunda foto los mostraba saliendo 3 horas después, Javier con el pelo revuelto, Isabella arreglándose el vestido. Ese apartamento, continuó Antonio, está alquilado a nombre de una empresa fantasma. Seguí el rastro del papel. La empresa está registrada en las Islas Caimán, pero adivina quién la controla. Mateo no necesitaba adivinar. Sabía la respuesta antes de que Antonio continuara. Javier Santana, tu socio, tu mejor amigo. Antonio apagó el cigarrillo en un cenicero que ya estaba lleno. Pero espera, porque esto es solo el aperitivo. Lo que viene ahora es el plato fuerte, y créeme, vas a necesitar algo más fuerte que café para digerirlo. Mateo sentía como si estuviera bajo el agua, como si el sonido llegara distorsionado a sus oídos. Esta no podía ser su vida. Esto no podía estar pasando. Las cosas así solo ocurrían en las películas, en las novelas baratas, no en la vida real. No a él. Pero las fotografías no mentían. Y cuando Antonio comenzó a extender más documentos sobre el escritorio, documentos que mostraban transferencias bancarias, contratos falsificados, correos electrónicos impresos, Mateo supo que su mundo, tal como lo conocía, acababa de terminar. La pregunta ya no era si lo habían traicionado. La pregunta era, ¿qué tan profundo llegaba la traición? Y más importante, ¿qué iba a hacer al respecto? Antonio sacó una carpeta manila abultada de uno de los archivadores. La dejó caer sobre el escritorio con un golpe seco que resonó en la pequeña oficina como un disparo. El polvo bailó en el aire iluminado por la lámpara de escritorio. Mateo, lo que voy a mostrarte ahora no es solo una aventura. No es solo que tu mujer se esté acostando con tu socio, aunque eso ya sería suficiente para destrozar a cualquiera. Antonio encendió otro cigarrillo, ignorando el anterior que todavía humeaba en el cenicero. Esto es un plan meticulosamente diseñado para dejarte en la puta calle. Mateo no podía hablar. Su garganta se había cerrado como si alguien la estuviera apretando con ambas manos.
Tomó la carpeta con dedos temblorosos y comenzó a revisar su contenido. Cada página era un golpe, cada documento una puñalada. El primer conjunto de papeles mostraba movimientos bancarios que él no había autorizado, transferencias de cuentas corporativas a paraísos fiscales. No solo los 500.000 euros que había detectado. No, esto era mucho peor. Casi 3 millones de euros habían sido desviados sistemáticamente durante los últimos 18 meses a cuentas en Luxemburgo, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. ¿Cómo coño? La voz de Mateo salió como un graznido. Tu amiguito Javier tiene acceso a las cuentas corporativas, ¿verdad? Como socio mayoritario después de ti, puede autorizar transferencias hasta cierto límite sin tu firma. Y lo ha estado haciendo. Pero espera, hay más. Antonio desplegó una serie de contratos. Mateo reconoció su firma en ellos, pero no recordaba haber firmado ninguno de esos documentos. Eran acuerdos de préstamo con tasas de interés usurarias, garantías personales que ponían su patrimonio personal como aval de deudas corporativas inexistentes, contratos de venta de activos de la empresa a precios ridículamente bajos a empresas que, cuando Antonio investigó, resultaron ser propiedad de testaferros que trabajaban para Javier. Estas firmas, Mateo pasó el dedo sobre su nombre garabateado al pie de uno de los documentos. Parecen mías, pero yo nunca. Son tuyas, interrumpió Antonio. Técnicamente, ¿te acuerdas de todas esas veces que Isabella te pedía que firmaras papeles en casa? Cariño, son solo documentos de rutina de la gestoría. ¿Puedes firmar esto rápido que tengo prisa? ¿Me firmas aquí mientras ves el partido? Pues bien, algunos de esos papeles no eran lo que ella decía que eran. La náusea golpeó a Mateo como una ola. Se levantó bruscamente buscando un baño. Antonio señaló una puerta al fondo. Mateo llegó justo a tiempo para vomitar el whisky que había bebido antes. Se agarró al lavabo sucio, mirando su reflejo en el espejo manchado. El hombre que le devolvía la mirada parecía haber envejecido 10 años en una hora. Cuando regresó a la oficina, las piernas apenas lo sostenían. Se dejó caer en la silla, la cabeza entre las manos. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Javier, le di todo. Le hice socio cuando no teníamos nada. Lo traté como a un hermano. Y ella, joder, Isabella tiene acceso a todo lo que poseo. ¿Por qué no simplemente pedirme el divorcio y llevarse la mitad? ¿Por qué toda esta elaborada estafa? Antonio terminó la frase, se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. Porque la mitad no es suficiente para gente como ellos, Mateo. Ellos quieren todo y tienen un plan para conseguirlo. De la carpeta, Antonio sacó transcripciones de conversaciones. Mateo reconoció inmediatamente el papel con membrete de la empresa de telecomunicaciones. Eran registros de llamadas intervenidas. Su estómago dio otro vuelco. Antes de que preguntes, sí, esto está en un área gris legal, admitió Antonio. Pero tengo contactos, y cuando les dije lo que sospechaba, hicieron una excepción. Lee esto. Mateo tomó la primera transcripción. Era una conversación entre Isabella y Javier de hace 2 semanas. Isabella, ¿cuándo va a estar todo listo? Paciencia, mi amor. Estos últimos movimientos tienen que parecer naturales. Si sacamos todo de golpe, saltarán las alarmas. Estoy cansada de fingir, Javi, cansada de acostarme con él, de sonreír cuando me toca, de actuar como la esposa perfecta. Me dan ganas de vomitar cada vez que me besa. Pronto no tendrás que preocuparte por eso nunca más. Una vez que active la última fase, Mateo estará tan hundido en problemas legales que no sabrá ni por dónde empezar, y mientras él lucha por salvar su reputación, nosotros estaremos en una playa de Bali contando nuestros millones. ¿Y si sospecha algo? Javier, no sospechará nada. Es demasiado confiado, demasiado noble. Esa es su debilidad. Cree que todos son como él, honrados y leales. Nunca le pasará por la cabeza que su mejor amigo y su esposa lo están jodiendo en todos los sentidos posibles. Las palabras atravesaron a Mateo como balas de hielo. Tuvo que leer la conversación 3 veces para que su cerebro la procesara completamente. La crueldad casual en las palabras de Isabela, la traición absoluta en el tono de Javier. Se suponía que estas eran las 2 personas más importantes en su vida, las 2 personas en las que habría confiado con su vida. Hay más, dijo Antonio suavemente, con algo parecido a la compasión en su voz. Mucho más. Esto lleva planeándose desde antes de que te casaras con ella, Mateo.
Sacó un conjunto de correos electrónicos antiguos, algunos de hacía 5 años. Eran intercambios entre Isabella y Javier que databan de meses antes de aquella gala benéfica en el Ritz. En ellos discutían cómo acercarse a Mateo, cómo ganarse su confianza, cómo posicionarse para eventualmente vaciarlo. Javier, 5 años y 3 meses atrás. He estado trabajando con Mateo durante años. Confía en mí más que en nadie, pero necesitamos algo más. Alguien dentro de su vida personal, alguien que pueda influenciarlo desde dentro. 5 años y 3 meses atrás. ¿Y crees que yo podría ser esa persona? Ni siquiera lo conozco. Javier, eres perfecta, vienes de buena familia, tienes clase, sabes moverte en su mundo aspiracional. A hombres como Mateo les encanta eso. Les gusta sentir que han llegado a la cima cuando consiguen a una mujer como tú. Y además, seamos honestos, eres espectacular. No podrá resistirse. ¿Y qué gano yo con esto? Porque no planeo pasar años casada con un tipo que huele a Vallecas por mucho dinero que tenga ahora. Javier, ganas la mitad de todo lo que vale, o más si jugamos bien nuestras cartas. Rivas Consulting vale ahora mismo unos 20 millones. En 5 años podría valer 50 o más. Y todo ese dinero puede ser nuestro si somos pacientes y cuidadosos. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros mientras yo estoy casada con él? Nos vemos en secreto, como hasta ahora, pero con más cuidado. Y cuando llegue el momento, cuando hayamos asegurado todo, lo dejamos sin nada y desaparecemos juntos. Piénsalo, Isa. 50 millones, una vida de lujo, sin ataduras, solo tú y yo. Mateo sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho y lo estuvieran pisoteando frente a él. Todo había sido una mentira. Cada beso, cada te quiero, cada momento íntimo. Isabella nunca lo había amado. Ni siquiera lo había considerado como un ser humano con sentimientos. Para ella había sido simplemente un objetivo, una cuenta bancaria con piernas. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Preguntó con voz hueca. Desde antes de que la conocieras. Se conocieron en Marbella hace unos 6 años. Javier estaba en una conferencia de negocios. Isabella trabajaba allí en relaciones públicas para un hotel de lujo. Empezaron una aventura, pero ambos se dieron cuenta de que podían aspirar a más si trabajaban juntos. Javier sabía que tú estabas ganando dinero, mucho dinero, y que eras vulnerable. Solo, trabajador compulsivo, sin familia cercana después de la muerte de tu padre. El blanco perfecto. Antonio continuó extendiendo más documentos. Había fotografías de Isabella y Javier en Ibiza, Barcelona, París, siempre en hoteles de lujo, siempre mientras Mateo estaba de viaje de negocios. Había recibos de joyas caras que Javier le había comprado a Isabella con dinero desviado de las cuentas de la empresa. Había incluso fotos de ellos en la casa que Mateo tenía en Marbella, follando en la misma cama donde él dormía con su esposa. La última fase de su plan, continuó Antonio, iba a activarse el próximo mes. Javier iba a presentar una denuncia formal contra ti por malversación de fondos y fraude fiscal. Todas esas transferencias sospechosas, todos esos contratos irregulares, todo apunta hacia ti como el responsable. Él ha construido un caso que en papel parece sólido. Iba a entregárselo a la fiscalía y simultáneamente a los medios. Pero yo no he hecho nada de eso, protestó Mateo, aunque la protesta sonaba débil incluso para sus propios oídos. Lo sé, pero en el mundo legal la percepción inicial es todo. Una vez que tu nombre aparezca en los periódicos asociado con fraude, tu reputación se irá a la mierda. Tus clientes huirán. Los bancos congelarán tus cuentas durante la investigación. Y mientras tú luchas por demostrar tu inocencia, proceso que podría llevar años, Javier toma control de la empresa usando poderes que tú le diste hace tiempo. Isabella solicita el divorcio alegando que acaba de descubrir tus actividades criminales y no quiere ser cómplice. En el proceso de divorcio se queda con la mitad de tus bienes personales. Y para cuando el juicio criminal termine, incluso si te exoneran, ya no te quedará nada. Era brillante en su maldad, un plan perfecto para destruir a alguien completamente, dejándolo sin dinero, sin reputación, sin nada. Mateo se preguntó cuántas noches habrían pasado Isabela y Javier despiertos, planificando su destrucción, riéndose de él mientras él trabajaba como un burro para darles la vida que disfrutaban. Hay algo más, dijo Antonio, y su tono se volvió aún más serio, algo que descubrí y que ni siquiera ellos saben que yo sé. De la carpeta sacó un sobresellado. Dentro había un informe médico. Isabela ha estado yendo a una clínica de fertilidad. Quiere quedarse embarazada, pero no de ti, Mateo, de Javier.
El mundo dejó de girar. Mateo no podía respirar. El plan es que ella se quede embarazada de Javier, pero te haga creer que es tuyo. Un hijo te ataría a ella legalmente de formas que un simple matrimonio no puede. Derechos de paternidad, pensión alimenticia, herencia. Incluso después del divorcio estarías obligado a mantener a un niño que ni siquiera es tuyo. Y si alguna vez descubrieras la verdad, ya sería demasiado tarde. Ya habrías firmado el certificado de nacimiento, ya estarías registrado como el padre legal. Mateo se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Caminó hacia la ventana sucia, mirando las luces de Madrid sin verlas realmente. Su ciudad, la ciudad donde había construido todo, la ciudad que ahora se sentía como una prisión. ¿Qué hago?, susurró. ¿Qué coño hago con todo esto? Antonio se acercó, puso una mano pesada en su hombro. Primero, respiras. Segundo, te calmas. Y tercero, contraatacas. Pero tienes que ser inteligente, Mateo. Si vas ahora mismo a tu casa y confrontas a Isabella, o si vas a la oficina mañana y te enfrentas a Javier, ellos van a negar todo, destruirán evidencia, acelerarán su plan. Necesitas moverte con cuidado. ¿Y qué me sugieres? Que juegues su mismo juego, que finjas que no sabes nada mientras nosotros preparamos tu contraofensiva. Tengo contactos. Un abogado que es un tiburón de los que no pierde nunca. Un especialista en delitos financieros que puede rastrear hasta el último céntimo que te han robado. Y un juez, un buen hombre que no tolera la corrupción, que puede asegurar que cuando esto explote, explote bien. Mateo asintió lentamente. La conmoción inicial estaba dando paso a algo más frío, más duro. Rabia. Una rabia que le hervía en las venas como lava. Estos dos habían jugado con él como si fuera un idiota. Lo habían usado, lo habían traicionado de las formas más íntimas posibles. Pensaban que era débil, que era estúpido, que nunca se daría cuenta. Se equivocaban. Organiza las reuniones, dijo Mateo, su voz tomando un tono de acero que no había tenido antes, con el abogado, con el especialista, con quien sea necesario. Y mientras tanto, yo voy a seguir siendo el Mateo confiado de siempre. Voy a llegar a casa y a besar a mi esposa. Voy a ir a trabajar mañana y a bromear con mi socio. Y cada segundo que pase, voy a estar preparando su destrucción. Antonio sonrió, una sonrisa lobuna. Ahora sí estás hablando. Pero Mateo, una cosa más, no subestimes lo peligrosos que pueden ser cuando se sientan acorralados. La gente desesperada hace cosas desesperadas. Lo sé, pero ellos tampoco deberían subestimarme a mí. Crecí en Vallecas, Antonio, crecí luchando por cada mierda que tenía. Ellos piensan que el éxito me ha hecho blando, que me ha hecho olvidar de dónde vengo. Van a descubrir que están muy equivocados. Salió de la oficina de Antonio con la carpeta bajo el brazo, un arsenal de pruebas que iba a usar para destruir a las dos personas que más había amado en el mundo. El aire nocturno de Madrid era fresco, casi frío. La ciudad seguía viva a su alrededor, gente riendo en las terrazas, parejas caminando de la mano, vida normal para gente normal. Pero la vida de Mateo ya no era normal, y nunca volvería a serlo. Condujo a casa en piloto automático, el ático en Salamanca que había comprado para su esposa, que había decorado según sus gustos, que había llenado de todos los lujos que el dinero podía comprar. Ahora se sentía como un mausoleo, un monumento a su propia estupidez. Isabella estaba en el salón cuando llegó, recostada en el sofá blanco de diseño italiano que había costado 12.000 euros. Llevaba uno de esos vestidos de casa de seda que le encantaban, su pelo recogido en un moño desordenado, leyendo una revista de moda. La imagen de la esposa perfecta esperando a su marido. Cariño, llegaste tarde, dijo sin levantar la vista de la revista. ¿Todo bien en la oficina? Mateo la miró, realmente la miró, como si fuera la primera vez. ¿Cómo no lo había visto antes? La frialdad en sus ojos verdes, la forma en que su sonrisa nunca llegaba del todo a su mirada, los gestos ensayados, las palabras calculadas, todo en ella era una actuación. Sí, todo bien, respondió, colgando su chaqueta. Solo una reunión que se alargó más de lo previsto. Isabella finalmente levantó la vista. ¿Estás bien? Te ves pálido. Estoy cansado, ha sido un día largo. Se acercó a ella, se inclinó y la besó. Isabella respondió al beso de forma mecánica, automática. Como siempre había sido, Mateo se daba cuenta ahora. Nunca había habido pasión real, nunca había habido amor. Solo había habido una mujer cumpliendo con un papel en una obra de teatro elaborada. Voy a darme una ducha, dijo, alejándose antes de que la náusea lo golpeara de nuevo.
En la ducha dejó que el agua caliente cayera sobre él mientras intentaba procesar todo lo que había aprendido. Parte de él todavía no podía creerlo. 5 años de su vida, 5 años viviendo una mentira. ¿Cuántas veces había hecho el amor con Isabela mientras ella pensaba en Javier? ¿Cuántas veces había confiado sus miedos y sueños a Javier mientras su amigo planeaba arruinarlo? Pero la parte más fría de él, la parte que había sobrevivido a la pobreza y había construido un imperio desde cero, esa parte estaba calculando, estaba planeando, estaba preparándose para la guerra, porque eso era lo que esto era, una guerra, y Mateo no tenía intención de perder. Esa noche, yaciendo en la cama junto a Isabella, que ya dormía o fingía dormir, Mateo hizo un inventario mental de sus recursos. Tenía las pruebas que Antonio había reunido. Tenía acceso a los mejores abogados del país. Tenía su propia inteligencia y determinación. Y tenía algo que Isabella y Javier no tenían, el elemento sorpresa. Ellos pensaban que todavía estaban jugando su juego sin oposición. No sabían que las reglas acababan de cambiar. Mateo cerró los ojos, pero no para dormir. Estaba visualizando el siguiente movimiento y el siguiente después de ese. Estaba construyendo una estrategia, como había hecho tantas veces en el mundo de los negocios. Solo que esta vez no estaba negociando un contrato, estaba luchando por su vida. Y esta era una pelea que tenía que ganar. A la mañana siguiente, Mateo se despertó antes del amanecer. Se vistió con su mejor traje, un Hugo Boss gris oscuro que siempre le había dado suerte. Se afeitó con cuidado, se puso su colonia cara, se miró al espejo y practicó su sonrisa. Tenía que ser perfecto. No podía dar ninguna señal de que sabía algo. Dejó a Isabela durmiendo y condujo a la oficina. Llegó temprano, antes que nadie más. Se sentó en su despacho y revisó cada detalle de los documentos que Antonio le había dado. Memorizó nombres, fechas, cantidades. Este conocimiento era su munición y necesitaba estar listo para usarlo en el momento exacto. Cuando Javier llegó 1 hora después, Mateo ya estaba en modo actuación. Le sonrió, le preguntó por su fin de semana, bromeó sobre el partido del Madrid. Javier respondió con su habitual calidez falsa, esa sonrisa de vendedor de coches usados que Mateo ahora veía con absoluta claridad. Oye, tío, dijo Javier, sentándose en el borde del escritorio de Mateo. Necesitamos hablar sobre la expansión a Portugal. Creo que hay una oportunidad grande allí. Claro, hablemos de eso, respondió Mateo, manteniendo su tono casual. Pero primero, ¿has visto los números del último trimestre? Carmen me pasó un informe ayer que me preocupó un poco. Vio cómo la expresión de Javier cambiaba, solo por un microsegundo. Un destello de alarma que rápidamente cubrió con su sonrisa ensayada. ¿Qué informe? Yo no he visto nada preocupante. Ya sabes, los flujos de caja, algunas discrepancias menores. Probablemente no es nada, pero ya sabes cómo soy con los detalles. Déjame revisarlo con Carmen, dijo Javier, levantándose. Seguro que hay una explicación simple. Mateo observó a su socio salir de la oficina, caminando un poco más rápido de lo normal. El juego había comenzado, y esta vez Mateo tenía todas las cartas ganadoras en su mano. Solo era cuestión de tiempo antes de que las jugara todas. Los siguientes días fueron una obra maestra de actuación. Mateo se convirtió en alguien que ni él mismo reconocía, un maestro del engaño, un estratega frío calculando cada movimiento. Por las mañanas desayunaba con Isabella, escuchándola hablar sobre sus planes para redecorar el salón o sobre la cena benéfica a la que querían asistir el próximo mes. Por las tardes almorzaba con Javier en los restaurantes de siempre, bromeando sobre clientes difíciles y compartiendo anécdotas como si nada hubiera cambiado. Pero por las noches, después de que Isabella se durmiera, Mateo se reunía con el equipo que Antonio había ensamblado, un equipo que iba a cambiar el juego para siempre. El abogado se llamaba Roberto Valdés. Tenía 62 años, el pelo completamente blanco peinado hacia atrás y los ojos más fríos que Mateo había visto jamás. Su despacho en Velázquez olía a libros antiguos y tabaco de pipa. En las paredes colgaban títulos y certificados que documentaban una carrera de 4 décadas destruyendo a los oponentes legales de sus clientes. He revisado todo el material, dijo Roberto en su primera reunión, sus dedos entrelazados sobre el escritorio de caoba. Tenemos suficiente para hundirlos no solo en divorcios y disputas civiles. Estamos hablando de cargos criminales, falsificación de documentos, malversación, fraude fiscal, conspiración. Estos dos van a ir a la cárcel, Mateo. Te lo garantizo.
Junto a Roberto estaba Clara Montero, especialista en delitos económicos y forense financiera. Era una mujer de unos 40 años, con gafas de diseño y una laptop siempre abierta frente a ella. Había trabajado para la Fiscalía Anticorrupción durante 15 años antes de independizarse. He rastreado cada euro, explicó Clara, girando su laptop para mostrar un diagrama complejo de flujos financieros. 3.200.000 euros exactamente. Han ido creando una red de empresas fantasma durante 2 años. Mira esto. Esta empresa en Luxemburgo transfiere a esta otra en Panamá, que luego mueve el dinero a las Islas Vírgenes. Pensaban que era imposible de rastrear. Se equivocaban. El tercer miembro del equipo era Miguel Ángel Torres Nes, investigador privado que había trabajado con Antonio durante años. Era más joven, de unos 35, con la energía nerviosa de alguien que vive de la adrenalina. He instalado software de monitoreo en el móvil de Javier, dijo Miguel Ángel con una sonrisa. Completamente ilegal para uso en juicio, por supuesto, pero nos da información en tiempo real de sus movimientos. Y adivina qué, esta tarde tiene reserva en el Hotel Palace, habitación 508, la misma que han usado los últimos 6 meses. Isabella me dijo que hoy tenía almuerzo con sus amigas del club, murmuró Mateo, sintiendo esa familiar punzada de traición que ahora era casi constante. Pues sus amigas van a tener que almorzar sin ella, respondió Miguel Ángel, porque va a estar ocupada follando con tu socio en una suite que cuesta 500 euros la noche. Roberto levantó una mano. Necesitamos mantener la cabeza fría. Mateo, sé que esto es difícil, pero la venganza emocional no nos sirve. Necesitamos venganza legal, quirúrgica, definitiva. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo trabajó como una máquina bien engrasada. Clara rastreó cada transacción hasta su origen, construyendo un caso que era prácticamente impenetrable. Miguel Ángel recopilaba evidencia adicional, más fotos, más grabaciones, más pruebas de la doble vida que Isabela y Javier habían estado llevando. Y Roberto preparaba la estrategia legal que desplegarían en el momento perfecto. Mientras tanto, Mateo seguía con su doble vida. Besaba a su esposa, bromeaba con su socio, firmaba documentos, asistía a reuniones, cerraba contratos. Pero cada interacción ahora tenía un sabor amargo, como vino que se ha vuelto vinagre. Una noche, Isabella se acercó a él en la cama. Había algo diferente en su forma de moverse, algo deliberado. Llevaba uno de esos camisones de encaje que sabía que a Mateo le gustaban. Se presionó contra él, sus labios encontrando su cuello. Te he echado de menos, susurró, su mano bajando por su pecho. Mateo se quedó rígido. Esta era la mujer que planeaba dejarlo en la ruina, la mujer que quería quedarse embarazada de otro hombre para atarlo legalmente, y ahora estaba intentando seducirlo, probablemente siguiendo algún calendario de ovulación que tenía escondido en su mesilla de noche. Por primera vez en su vida, Mateo rechazó a su esposa. Estoy cansado, Isa. Ha sido un día largo. Vio la irritación cruzar brevemente su rostro antes de que la cubriera con una sonrisa comprensiva. Claro, amor. Descansa. Se dio la vuelta y Mateo pudo jurar que la oyó murmurar algo por lo bajo, algo que sonaba mucho a inútil. El momento de la verdad llegó 3 semanas después de que Mateo descubriera la traición. Roberto había organizado todo con precisión militar. Habían conseguido una orden judicial para congelar todas las cuentas sospechosas. Habían presentado demandas tanto civiles como criminales y habían coordinado con la Fiscalía para que las acusaciones se hicieran públicas de la forma más impactante posible. Era un viernes. Mateo había citado a Javier para una reunión en la oficina a las 9 de la mañana. Tenemos que revisar algo importante sobre la auditoría, le había dicho. Isabela también estaría allí, había insistido. Quiero que esté presente en todas las decisiones importantes de la empresa, había explicado a Javier, quien había aceptado con entusiasmo sospechoso. Cuando ambos llegaron esa mañana, Mateo ya estaba en la sala de juntas. Pero no estaba solo. Con él estaban Roberto, Clara, Antonio y 2 agentes de la policía judicial. La expresión en el rostro de Isabella cuando vio a todos esos extraños fue de confusión genuina. La de Javier pasó rápidamente por la confusión hasta aterrizar en algo que se parecía mucho al pánico. Mateo, ¿qué es esto?, preguntó Isabella, su voz todavía controlada pero con un toque de alarma. Siéntate, Isabella, tú también, Javier. La voz de Mateo era fría, tan diferente de su tono habitual que ambos se quedaron paralizados. Por favor, sentaos. Tenemos mucho de qué hablar.
Roberto se puso de pie, abriendo una carpeta que parecía tener el peso del mundo. Buenos días. Soy Roberto Valdés, abogado del señor Rivas. Están aquí porque han sido formalmente acusados de múltiples delitos: malversación de fondos corporativos, falsificación de documentos, fraude fiscal y conspiración para cometer fraude. Los agentes presentes están aquí para asegurar que no intenten huir o destruir evidencia. El color desapareció del rostro de Javier. Isabella, sin embargo, intentó mantener la compostura. Esto es ridículo. Mateo, ¿qué clase de broma es esta? No es una broma, respondió Mateo, su voz tan fría como el hielo. Es el final de vuestra farsa. Durante meses he sabido todo: la aventura, los 3 millones que habéis robado, los documentos falsificados, los planes para destruirme. Todo. Javier intentó levantarse, pero uno de los agentes puso una mano firme en su hombro. Mateo, tío, esto es un malentendido. Podemos explicarlo todo. ¿Explicar qué, Javier? La voz de Mateo subió de volumen por primera vez. ¿Vas a explicar cómo mi mejor amigo, el hombre al que consideraba un hermano, ha estado planeando mi destrucción durante años? ¿O vas a explicar cómo has estado follando a mi esposa en hoteles pagados con mi dinero? Isabella finalmente mostró su verdadera cara. Su máscara de compostura se derrumbó, reemplazada por pura rabia. ¿Y qué esperabas, Mateo? ¿Que me conformara con ser la esposa trofeo de un advenedizo de Vallecas? Tú con tus modales de barrio bajo, tu falta de refinamiento, tu obsesión enfermiza con el trabajo, me aburrías hasta las lágrimas. Al menos Javier sabe cómo tratar a una mujer de verdad. Las palabras deberían haber dolido, pero Mateo descubrió que ya no le importaban. Esta mujer, esta extraña llena de veneno, nunca había sido realmente su esposa. Había sido una actriz en un papel y ahora el espectáculo había terminado. Clara, por favor, dijo Mateo, haciendo un gesto hacia la especialista financiera. Clara proyectó una presentación en la pantalla grande de la sala. Aparecieron diagramas, transcripciones de conversaciones, fotografías con fecha y hora. Cada pieza de evidencia que habían recopilado durante semanas presentada de forma clara e innegable. Como pueden ver, explicó Clara con voz profesional, hemos rastreado cada transacción fraudulenta hasta su origen. Tenemos grabaciones de sus conversaciones discutiendo el fraude. Tenemos testimonios de empleados bancarios que confirmaron transferencias no autorizadas. Tenemos documentos falsificados con análisis de grafología que prueba la manipulación. Y tenemos esto. La pantalla mostró el último elemento: un correo electrónico de hace 5 años donde Isabela y Javier discutían explícitamente su plan para casarse con Mateo y eventualmente robarle todo. El silencio en la sala era absoluto. Javier había hundido la cabeza entre las manos. Isabella miraba la pantalla con una mezcla de horror e incredulidad. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo lo descubrí? Mateo se inclinó hacia adelante, sus manos planas sobre la mesa. Porque subestimasteis a ese advenedizo de Vallecas. Pensasteis que era estúpido, que era demasiado confiado, que nunca sospecharía. Pero crecí en la calle, Isabella. Aprendí desde niño a reconocer cuando alguien me quería joder. Simplemente no quería creer que las dos personas más cercanas a mí serían capaces de tal traición. Roberto tomó el control de nuevo. Los cargos están presentados, la evidencia está asegurada, sus cuentas han sido congeladas. Y en aproximadamente, miró su reloj, 15 minutos. Esto va a ser noticia en todos los medios de comunicación de España. He organizado una rueda de prensa donde el señor Rivas explicará públicamente cómo ha sido víctima de una conspiración criminal por parte de su socio y su esposa. No podéis hacer esto, dijo Javier, su voz ahora suplicante. Mateo, por favor, piensa en todos los años que hemos sido amigos, en todo lo que hemos construido juntos. Podemos arreglar esto. Devolveré el dinero. Todo. Solo. Solo no dejes que esto destruya nuestras vidas. Mateo se puso de pie, caminando lentamente alrededor de la mesa hasta quedar frente a Javier. ¿Nuestras vidas? Tú ibas a destruir la mía. Ibas a dejarme sin nada, en la cárcel probablemente, mientras tú y ella disfrutabais de mi dinero en alguna playa tropical. Y ahora que te han atrapado, ¿quieres misericordia? Se inclinó hasta que sus caras estaban a centímetros de distancia. No va a haber misericordia, no va a haber segunda oportunidad. Vais a pagar por cada mentira, por cada traición, por cada momento en el que pensasteis que erais más listos que yo. Los agentes se pusieron de pie. Es hora, dijo uno de ellos. Lo que siguió fue algo que Mateo nunca olvidaría: ver a Javier esposado, leyéndole sus derechos mientras su ex amigo lloraba como un niño.
Ver a Isabela intentando mantener la dignidad mientras también la esposaban, su rostro una máscara de odio puro dirigido hacia Mateo. Te arrepentirás de esto, escupió ella, me la llevaban hacia la puerta. Voy a contratar a los mejores abogados. Voy a luchar contra esto con todo lo que tengo. Adelante, respondió Mateo con calma. Pero deberías saber que tus padres, cuando se enteren de lo que has hecho, ya han dicho que no van a ayudarte. Hablé con ellos ayer. Están avergonzados de ti. Fue el golpe final. Isabella se derrumbó completamente, gritando obscenidades mientras la sacaban del edificio. Cuando finalmente se fueron, Mateo se quedó solo en la sala de juntas con Roberto. El silencio era ensordecedor. ¿Cómo te sientes?, preguntó el abogado. Mateo consideró la pregunta. Vacío, admitió finalmente. Victorioso, pero vacío, como si hubiera ganado una batalla, pero perdido algo más en el proceso. Tu inocencia, dijo Roberto suavemente. Tu capacidad de confiar ciegamente. Eso es lo que perdiste. Pero ganaste algo también, el conocimiento de tu propia fuerza. La mayoría de la gente en tu situación se habría derrumbado. Tú contraatacaste. La rueda de prensa fue un circo mediático. Mateo, vestido con su mejor traje, explicó con calma y claridad cómo había sido víctima de una conspiración elaborada. Mostró evidencia, editada para no comprometer el caso legal. Respondió preguntas con una honestidad brutal que ganó simpatía inmediata del público. Para el final del día, Isabella Montero y Javier Santana eran los villanos más odiados de España. Las redes sociales explotaron con teorías, opiniones, memes. La historia tenía todos los elementos de un thriller perfecto: traición, amor, dinero, venganza. Los meses siguientes fueron un torbellino legal. Como Roberto había prometido, el caso contra Isabella y Javier era hermético. Sus propios abogados les aconsejaron llegar a un acuerdo. Javier devolvió todo el dinero que pudo, aunque casi 1 millón había sido gastado en lujos y ya no era recuperable, y aceptó una condena de 5 años de prisión. Isabella luchó más, pero eventualmente también aceptó 3 años. El divorcio se procesó rápidamente. Mateo no tuvo que darle nada. De hecho, ella quedó con una deuda hacia él por daños y perjuicios que nunca podría pagar. 6 meses después del día de la confrontación, Mateo estaba de nuevo en su despacho, mirando Madrid a través de la ventana. La ciudad brillaba bajo el sol de primavera. Rivas Consulting había sobrevivido al escándalo. De hecho, había prosperado. Los clientes admiraban cómo Mateo había manejado la crisis con dignidad y fuerza. Había contratado un nuevo socio, una mujer brillante llamada Carmen que había trabajado en McKinsey. Esta vez había sido mucho más cuidadoso con las verificaciones de antecedentes y los contratos legales. Ya no era el hombre confiado que había sido, pero tampoco era amargo. Simplemente era más sabio. Su teléfono sonó. Antonio. Mateo, ¿has visto las noticias? Javier intentó apelar su sentencia. El juez le añadió 6 meses más por perder el tiempo del tribunal. Mateo sonrió. Algunos nunca aprenden. ¿Y tú, cómo estás realmente? Era una buena pregunta. Mateo pensó en su padre, en las lecciones que le había enseñado, en el valor del trabajo duro, de la integridad, de la lealtad. Su padre nunca tuvo mucho dinero, pero había sido rico en carácter. Estoy bien, Antonio. Mejor que bien. Por primera vez en años sé exactamente quién soy y qué valgo, y no necesito la validación de nadie más para sentirme completo. Esa noche, Mateo hizo algo que no había hecho en años. Caminó por Vallecas, por las calles donde había crecido, pasando por el piso donde su familia había vivido hacinada pero feliz. Algunos vecinos viejos lo reconocieron, le felicitaron por su éxito, por cómo había manejado la traición con clase. Se detuvo en el bar donde su padre solía tomar café cada mañana antes del trabajo. Pidió lo mismo, un café solo y una tostada con tomate. Mientras comía, pensó en lo lejos que había llegado y en el precio que había pagado. Había perdido a su esposa y a su mejor amigo, pero había ganado algo mucho más valioso: el conocimiento de que su valor no venía de las personas que lo rodeaban o del dinero en su banco. Venía de dentro, de su carácter, de su integridad, de su capacidad de levantarse después de cada golpe. Semanas después, Mateo recibió una carta en la cárcel. Era de Javier. Una disculpa larga y farragosa, llena de excusas y autojustificaciones. Las circunstancias nos llevaron por mal camino, escribía. La ambición nos cegó. Mateo leyó la carta una vez y luego la tiró a la basura. No había perdón para esa clase de traición, pero tampoco había más rabia. Solo había una lección aprendida y cicatrices que eventualmente sanarían.
Un año después de todo, Mateo conoció a alguien, una profesora de literatura llamada Ana, que no tenía idea de quién era cuando se conocieron en una librería. Ella buscaba un ejemplar de Machado. Él recomendó su poema favorito. Tomaron café. Luego cena. Luego más. Ana era diferente. Sencilla, genuina, sin pretensiones. Vivía en un apartamento modesto en Malasaña, enseñaba en un instituto público y encontraba la riqueza en los libros y las conversaciones, no en las cuentas bancarias. No me importa tu dinero, le dijo un día cuando Mateo finalmente le contó toda su historia. Me importa quién eres cuando nadie está mirando. Y ese hombre, Mateo, ese hombre me gusta mucho. Por primera vez en años, Mateo sintió algo parecido a la paz, quizás incluso al amor real, no el amor transaccional que había tenido con Isabella, sino algo auténtico y puro. Madrid seguía brillando afuera de su ventana, la ciudad donde había perdido todo y había ganado aún más. La ciudad donde había aprendido que el verdadero poder no viene del dinero o del estatus, sino del carácter y de la capacidad de levantarse después de cada caída. Mateo Rivas había comenzado su vida en Vallecas sin nada. Había construido un imperio, había perdido casi todo, y lo había recuperado siendo fiel a sí mismo. Y esa decidió, mientras veía el atardecer pintar la ciudad de dorado, era la única victoria que realmente importaba. Fin.